The opportunity the center's looking for, and he's going through. Ouch! Oh my goodness, this is fantastic! One of the great world champions of the modern era, the legendary 4 campeonatos mundiales, 51 victorias en carrera. Grand Prix, he wins the World Championship of 1986. Carrera que batió récords, se extendió a lo largo de 14 temporadas y redefinió lo que significaba ganar con inteligencia. If ever there was a world champion of the future, we're looking at him now. Cuando la gente habla de Alain Prost, habla de los trofeos, las posiciones de pole, la precisión y el cálculo frío como el hielo bajo presión. No en vano le pusieron el apodo de El Profesor. Alain Prost, the Professor. He's the 4th most laureate driver in Formula One. Pero hay algo de lo que se habla mucho menos. Los 5 pilotos que realmente llevaron a Prost al límite absoluto. Los 5 hombres en los que todavía piensa hoy en día. Estos son los mejores pilotos de Fórmula 1 que Alain Prost haya visto jamás. En sus propias palabras. Vamos a ello. Keke Rosberg. Empecemos por algo que tal vez te sorprenda, porque muy poca gente habla de lo difícil que era realmente competir contra Keke Rosberg, que no era el piloto del que todos hablaban cada fin de semana. No dominaba las conversaciones como lo hacen algunos campeones. No estaba rodeado de ese mito que acompañaba a los nombres más importantes del deporte, pero el propio Prost lo ha dejado muy claro. Aprendías a nunca, jamás, subestimar a Keke Rosberg. En el momento en que lo hacías, él te hacía quedar en ridículo. Paso más importante en la carrera de Rosberg se dio en 1982, cuando firmó con Williams. A pesar de haber conseguido solo una victoria esa temporada, en el Gran Premio de Suiza, sus constantes podios fueron suficientes para ayudarlo a ganar el campeonato de pilotos. Piénsalo por un segundo, una victoria, una sola victoria en toda la temporada, y aún así se convirtió en campeón del mundo. Sorprendentemente, 11 pilotos ganaron carreras en 1982, lo que la convirtió en una temporada sin precedentes ni sucesores. La competencia en la punta fue tan reñida que Rosberg se proclamó campeón, a pesar de ganar solo una vez, respaldando ese resultado con 3 segundos lugares. Caos de ese año no lo quebró, lo fortaleció. De lo que ha hablado Prost es de la cualidad específica que hacía de Keke un rival tan inquietante, su capacidad para atacar sin dudar. Mientras que Prost prefería construir su ritmo metódicamente a lo largo de un fin de semana de práctica, analizando datos y preparándose curva por curva, Keke actuaba por puro instinto. Atacaba cada curva con total entrega desde la primera vuelta rápida y, la mayoría de las veces, le daba resultado. Eso obligó a Prost a replantearse por completo su enfoque de la clasificación. La preparación por sí sola no siempre era suficiente para igualar ese tipo de determinación. También estaba el aspecto mental, que nunca parecía intimidarse por la reputación ni por las circunstancias. Ya fuera en el auto más rápido o luchando con un paquete difícil y poco competitivo, su actitud nunca cambiaba. Aceptaba cualquier desafío que se le presentara y conducía como si su lugar fuera, sin lugar a dudas, en la primera fila de la parrilla. Esa confianza era contagiosa dentro del equipo y profundamente inquietante para todos los que lo rodeaban. En 1986, Rosberg se unió a McLaren para formar pareja con Alain Prost. De repente, este finlandés instintivo e intrépido compartía el mismo garaje, de cerca, cada fin de semana de carrera, y Prost tenía que competir contra él, sin adelantamientos fáciles, sin posiciones regaladas, sin vueltas en las que siquiera pudieras respirar. Al recordar esa época, Prost ha sido muy claro sobre la lección que Rosberg le enseñó. Hay más de una forma de convertirse en campeón. La fortaleza de Prost era el cálculo, la de Keke, el instinto puro. Eran enfoques completamente diferentes para el mismo problema. Tras alguien que lo resolvía de manera tan distinta, convirtió a Prost en un piloto más completo. Ese es un gran cumplido, y Keke Rosberg se lo ganó por completo. Nelson Piquet. Ahora bien, aquí es donde las cosas se volvieron mucho más fascinantes desde el punto de vista intelectual, porque Nelson Piquet desafió a Prost de una manera que nadie más lo hizo. Nelson Piquet ganó su segundo campeonato de pilotos por 2 puntos, conduciendo para Brabham, pero la historia de la temporada de 1983 es mucho más dramática de lo que sugiere esa sola frase, porque Prost mantuvo el liderazgo del campeonato desde el Gran Premio de Bélgica hasta la última carrera en Sudáfrica. Lo lideró durante
durante meses. Ese año logró 4 victorias en carrera. Estaba muy cerca y luego, de la manera más dolorosa que se pueda imaginar, lo perdió todo. Renault finalmente logró combinar la indudable potencia de su motor con la confiabilidad en 1983 y Prost parecía encaminado hacia su primer título de campeón. Ganó los grandes premios de Francia, Bélgica, Gran Bretaña y Austria para establecer una ventaja de 14 puntos en la clasificación. 14 puntos. En esa etapa de la temporada, eso parecía una ventaja enorme. Seguía avanzando, implacablemente, tódicamente, punto por punto, carrera por carrera. Se sentía acorralado como un zorro cansado, mientras el sabueso líder, Nelson Piquet, devoraba su ventaja de puntos con una racha implacable al final de la temporada en su Brabham BMW. Esa descripción lo dice todo. No entró en pánico, no se arriesgó, simplemente siguió sumando puntos, siguió terminando las carreras, siguió persiguiendo, frío como el hielo. Antes de la última carrera en Kyalami, Prost lideraba el campeonato con 57 puntos, seguido por Piquet con 55, 2 puntos, 2 míseros puntos de ventaja al llegar a la final. Todo se redujo a una tarde en Sudáfrica. Prost se retiró temprano por una falla en el turbo. Piquet, que solo necesitaba terminar en los puntos, redujo la velocidad y dejó que Patrese y De Cesaris lo rebasaran. No necesitaba ganar, no necesitaba ser espectacular, solo tenía que terminar. Y terminó, obteniendo el tercer lugar y el campeonato. Incluso después de 4 victorias, Prost perdió el título de 1983 ante Piquet por solo 2 puntos. Devastador. Lo que le impresionó a Prost de Piquet no fue su agresividad, sino su inteligencia. Piquet entendía el desgaste de los neumáticos antes de que la mayoría de los pilotos realmente apreciaran su importancia. Sabía cómo administrar el combustible en una época en la que eso podía decidir el resultado de un gran premio, y tenía un instinto excepcional para desarrollar un auto. Los ingenieros confiaban en sus comentarios porque eran precisos y útiles. Eso le daba a sus equipos una ventaja que se forjaba en el taller, mucho antes de que llegara el día de la carrera. Piquet se rió una vez después de esa final en Kyalami, diciendo: "Imagínate, casi pierdo un campeonato porque se me salió la perilla", refiriéndose a una pieza del equipo en su cabina. Esa confianza despreocupada bajo presión lo dice todo sobre quién era él. Prost ha admitido que perder ante alguien que había manejado toda una temporada con tanta inteligencia le hizo apreciar cuán completo era realmente Piquet como piloto. No se le podía desconcentrar, no se le podía apurar. Y en la Fórmula 1, eso es aterrador. Nigel Mansell. Pero si Piquet desafiaba la mente de Prost, Nigel Mansell desafiaba algo completamente distinto: sus nervios. El contraste entre estos dos hombres no podría haber sido más dramático. Prost abordaba la Fórmula 1 como un gran maestro de ajedrez. Cada decisión era calculada, cada vuelta, medida, cada riesgo, evaluado antes de pisar el acelerador. Nigel Mansell se enfrentaba a ella como si fuera a la guerra, atacaba cada vuelta como si fuera su última oportunidad, veía un hueco y se lanzaba a por él, de inmediato, sin dudar, sin perder tiempo preguntándose si era sensato o no. Pio Mansell lo describió a la perfección. Una vez dijo: "No hubo ninguna señal de advertencia, ningún indicio de que algo anduviera mal. De hecho, simplemente iba a mi ritmo, sabiendo que estaba en la posición correcta para ganar el título. Simplemente no estaba destinado a ser así, ¿verdad?". Esa frase la dijo después de Adelaida en 1986 y capta a la perfección la decepción de lo que sucedió. Mansell lideraba el campeonato de 1986 al llegar a la última carrera. Prost defendía su título de 1985, pero no era ajeno a los fracasos por poco, ya que había perdido el título de 1984 por medio punto frente a Niki Lauda. Al llegar a esa última carrera, Mansell lideraba con 70 puntos, Prost tenía 64 y Piquet 63, todos separados por apenas 7 puntos. La imagen que quedó grabada en la mente de todos del Gran Premio de Australia de 1986 es la de Nigel Mansell lanzándose a toda velocidad por la recta principal en la vuelta 64. Justo cuando su Williams Honda rebasaba al Ligier de Philippe Alliot, el neumático trasero izquierdo de Mansell explotó y una lluvia de chispas brotó de la parte trasera del auto mientras él luchaba por mantenerlo bajo control. Todo terminó en un instante. Un campeonato mundial, 5 victorias en carreras, toda una temporada de compromiso incansable, se esfumó
esfumó en una catastrófica explosión de caucho a casi 300 kilómetros por hora. Tras los fallos de llantas de Rosberg y Mansell, el equipo Williams llamó a Piquet a boxes para un cambio de llantas por precaución. Prost se quedó en pista. Ya había hecho una parada en boxes más temprano en la carrera. Sus llantas estaban más nuevas. Cruzó la línea de meta para ganar la carrera y hacerse con su segundo campeonato mundial consecutivo. Títulos consecutivos. Clasificación final. Prost 72 puntos, Mansell 70, Piquet 69. Pero Prost siempre ha sido honesto sobre lo que realmente ocurrió esa tarde. Sin el ritmo implacable de Mansell durante toda la temporada, no habría habido presión al final. Sin esa presión, el campeonato nunca se habría decidido en esos últimos y explosivos segundos. Mansell generó la presión. El neumático puso fin a todo. Lo que Prost más respetaba era que Mansell nunca dejó de creer, sin importar el auto o las circunstancias. Incluso en un auto más lento, en un fin de semana difícil, Nigel corría con exactamente la misma intensidad. Ese tipo de determinación nunca desaparece, y para el piloto que intentaba vencerlo, eso era absolutamente agotador. Competir contra Mansell le enseñó a Prost: coraje puede ser tan poderoso como la estrategia, una lección que nunca se olvida. Niki Lauda. Ahora bien, aquí es donde las cosas se ponen realmente fascinantes, porque Niki Lauda desafió a Prost de maneras que iban mucho más allá de lo que sucedía en la pista. Cuando Prost se unió a McLaren para la temporada de 1984, sabía que compartiría el garaje con uno de los mejores pilotos que la Fórmula 1 haya tenido jamás. Lauda ya había sobrevivido a un accidente casi mortal en Nürburgring en 1976. Regresó a las carreras apenas 6 semanas después con quemaduras que le cubrían gran parte del rostro. Ganó 2 campeonatos con Ferrari, se retiró para dirigir una aerolínea y luego regresó a la Fórmula 1 porque, sencillamente, aún no había terminado. Ese era el hombre que estaba sentado al otro lado del garaje. Prost dijo una vez sobre ese periodo: ya luego vino la época en que fuimos compañeros de equipo, que fue el periodo más espléndido y brillante que he conocido, porque había esa mezcla de éxitos con McLaren. Él ganó el campeonato en 1984, yo en 1985, pero sobre todo esa amistad tan sólida que se forjó en ese momento. También reveló un lado maravillosamente humano de Lauda al decir: me hizo tomar mi primer whisky en 1984 para quitarme las preocupaciones de la cabeza. Me enseñó a separar las cosas. Pero dentro del auto, durante un fin de semana de carrera, la batalla distaba mucho de ser amistosa. En el campeonato de pilotos, los compañeros de equipo de McLaren, Prost y Lauda, protagonizaron un duelo que duró toda la temporada. Prost ganó 7 carreras, igualando el récord de Jim Clark de 1963 frente a las 5 de Lauda, pero el austriaco acabó imponiéndose por medio punto, el margen más estrecho en la historia de la Fórmula 1. Medio punto. Lauda terminó la temporada con 72 puntos, mientras que Prost terminó con 71,5. Ese margen sigue siendo hasta hoy el final de campeonato más reñido en la historia de la Fórmula 1. Una temporada completa, 16 carreras, miles de millas, meses de preparación, todo decidido por fracciones. El momento que lo marca todo es la carrera de Mónaco. Se otorgaron medios puntos en una carrera acortada por la lluvia que se detuvo antes de tiempo. Medio punto fue el margen. Las matemáticas de lo que pudo haber sido son casi crueles. El propio Lauda explicó su enfoque con una claridad implacable, diciendo: nunca volví a trabajar para la pole position, solo trabajé para la carrera. Esa fue la decisión que me permitió ganar el campeonato. Esa mentalidad, ignorar el glamour del sábado, enfocarse por completo en el domingo, fue a la vez brillante e increíblemente difícil de contrarrestar. Prost dijo: a Niki lo apodaban la computadora. Esa imagen se le quedó pegada, cuando en realidad estaba lejos de ser una computadora. Era alguien que sabía distinguir entre el trabajo y la vida privada, que realmente sabía cómo relajarse. Prost ha sido claro. Lauda lo convirtió en un piloto más completo de lo que habría sido de otra manera. Le enseñó que la inteligencia, paciencia y la honestidad con tu equipo podían ser tan decisivas como la velocidad natural. Esa es una lección por la que vale la pena perder un campeonato. Casi. Ayrton Senna.
Y luego estaba Ayrton Senna. A nadie le sorprende, pero siempre vale la pena volver a contar la historia, porque son los detalles los que la hacen extraordinaria. La rivalidad de larga data entre Prost y Senna siempre será una de las partes más importantes de su legado en el deporte, con un par de choques en carreras decisivas para el título en las temporadas de 1989 y 1990 que consolidaron su lugar como los mayores rivales en la historia de la F1. Y Prost lo ha admitido: no puedo dejar de pensar en Ayrton, para bien o para mal, como prefieras. Incluso décadas después, el fantasma nunca se va del todo. La rivalidad, en realidad, comenzó antes de los choques, desde las intrigas políticas, desde las acusaciones. Ambos fueron compañeros de equipo en McLaren en 1988, una temporada en la que Prost ganó 7 carreras, pero vio como Senna ganaba 8 carreras y se llevaba el campeonato. El mismo auto, el mismo equipo, el mismo garaje. Cada ingeniero, cada mecánico, cada periodista podía ver de inmediato quién había sido más rápido en un día determinado. No había dónde esconderse. Y ese ambiente creó una presión que los impulsó a ambos a niveles que tal vez nunca hubieran alcanzado por sí solos. Prost era un piloto más calculador y económico, mientras que Senna corría a toda velocidad, incluso en condiciones de lluvia. Y hablando de eso, Senna en condiciones de lluvia era algo genuinamente diferente. Senna ganó más de la mitad de las carreras en lluvia en las que participó, una estadística que lo coloca significativamente por delante de otros legendarios pilotos de lluvia, como Michael Schumacher, Lewis Hamilton y Max Verstappen. El propio Senna dijo una vez: puedes rebasar a 15 autos cuando hace sol, pero sí puedes hacerlo cuando llueve. Creía de verdad que las condiciones que aterrorizaban a otros pilotos le daban una ventaja. Y tenía razón. El Gran Premio de Mónaco de 1984 marcó su llegada a la Fórmula 1. Siendo en 13º lugar en un Toleman poco competitivo, Senna se abrió paso entre el pelotón a medida que las condiciones empeoraban, alcanzando el segundo lugar en la vuelta 19 y acercándose al líder, Alain Prost, que los oficiales detuvieran la carrera. Prost iba en cabeza cuando se ondeó la bandera roja. Ganó la carrera, pero la imagen que todos recuerdan de esa tarde no es la de Prost cruzando la meta, sino la de Senna acortando distancias, vuelta tras vuelta, curva tras curva, en un auto que no tenía absolutamente nada que hacer ni siquiera cerca de la punta de un pelotón de Fórmula 1 en Mónaco. El Gran Premio de Japón de 1990 fue escenario de una colisión en la primera curva entre Senna y Prost, el segundo año consecutivo en que el campeonato mundial se decidía por una colisión en el circuito japonés. Con Senna a la cabeza en la clasificación, la colisión dejó inmediatamente a ambos autos fuera de la carrera y le aseguró a Senna su segundo campeonato mundial. Un giro de la suerte respecto a 1989, cuando la colisión le había asegurado el tercer campeonato a Prost. Senna admitió más tarde que fue intencional y le dijo a Jackie Stewart en una entrevista que lo había hecho a propósito. Según se informa, en la reunión de pilotos previa a la carrera de 1990, había advertido que si Prost lo superaba en la salida en la primera curva, Prost no iba a salir adelante. Y cuando llegó ese momento exacto, Senna hizo exactamente lo que había dicho que haría. Su relación era difícil y ambos chocaban tanto dentro como fuera de la pista, lo que llevó a que se la describiera como una de las mayores rivalidades de la historia de este deporte. Pero hay algo que suele perderse entre el ruido de los choques y las controversias. Senna dijo en múltiples ocasiones a lo largo de su carrera: el único competidor al que le tengo miedo es Prost, los demás no cuentan. Prost, tras la muerte de Senna en Imola en 1994, dijo: cuando murió, dije que sentía que una parte de mí también había muerto, porque nuestras carreras habían estado tan entrelazadas. Prost también dijo: en este momento estoy en mi oficina y cuando miro a la izquierda veo una foto de Ayrton y de mí, y a la derecha tengo su casco, así que no puedo estar sin él, porque es parte de mi historia en la Fórmula 1. Dos hombres que intentaron destruirse mutuamente en la pista y que nunca pudieron separarse del todo fuera de ella. Así es en realidad la mayor rivalidad en la historia de la Fórmula 1.
5 pilotos, 5 desafíos completamente diferentes. El instinto de Keke, la inteligencia de Piquet, el coraje de Mansell, la disciplina de Lauda, la intensidad de Senna. Cada uno de ellos obligó a Alain Prost a convertirse en una mejor versión de sí mismo, y juntos ayudaron a forjar una de las carreras más extraordinarias que la Fórmula 1 haya visto jamás. ¿Cuál de estos 5 pilotos crees que fue el que más presionó a Prost? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a Grid Rivals para no perderte los próximos.